Eso iba a decir, ya me ganó. Gracias a Shirley, que ya compartió. Entonces, que estamos grabando. Ya tengo posibilidad de compartir pantalla. Y voy a empezar a mostrarles ya el tema de la evaluación de las políticas climáticas. Como otro tema que había preparado para ese diplomado, donde también entra un poquito en esos objetivos de desarrollo sostenible, que también ya los mencioné brevemente anteriormente. Pues ahí un poquito para que conozcan. La presentación es casi literalmente copiado de un trabajo que había hecho antes, con una presentación en un foro sobre modelos de desarrollo y crisis climática en tiempo de pandemia. Que hicimos con la plataforma boliviana frente al cambio climático, que es un estudio que hicimos para esta plataforma con varios otros consultores ya en 2020, ya antes de las elecciones, también para una generación de información para los políticos en poder considerar esta evaluación, donde analizamos lo que son las metas y compromisos de Bolivia en términos climáticos en lo que se llama las CND, las contribuciones nacionalmente determinadas. Pues para explicarles un poco de qué me refiero, conocen probablemente que hay toda esta serie de acuerdos climáticos, ¿no? Como el Kioto y los COP de diferentes momentos, ¿no? Ese viene ya desde mucho tiempo atrás, ¿no? Lo Kioto era en 97, era una importante, incluso antes de este ya había acuerdos internacionales de la ONU en relación a lo que es el cambio climático, tratar de mitigar y promover la adaptación a este cambio climático. Entonces, ese viene de hace mucho tiempo, donde poco a poco se va aterrizando con propuestas de qué podemos hacer como mundo, cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, cómo promover acciones entre países que no profundizan tampoco la brecha de la pobreza. Entonces, todos unos debates que ya van décadas, ¿no? Y realmente importantes son este de Kioto de 97 y de 2015 en París, la COP21, que también ya estableció, por ejemplo, necesidades de reducir el aumento de la temperatura a nivel mundial con fuertes compromisos internacionales. Ahí nacen esta idea de las contribuciones nacionalmente determinadas. Y esa figura la muestra como, creo que es un percibir generalizado y en el mundo, o sea, mientras que esos políticos ahí siguen discutiendo y planteando, ya estamos con el agua hasta el coto o incluso más allá y siguen discutiendo nomás, ¿no? A nivel local, muy pocos resultados concretos se ven de todo este trabajo. Y la verdad, en Bolivia, un poquito adelantando los resultados del estudio que iba a compartir, es algo similar, ¿no? Aquí también muestra un poco cómo se genera este acuerdo de París con esas reuniones y a partir de eso también la ratificación que Bolivia también ya ratificó el acuerdo de París, donde se compromete a contribuir a esta agenda, como decía, tanto en adaptación como en mitigación, ¿no? En una serie de temas de energía, agua, producción, bosques, un poco de diferentes áreas, definiendo estrategias de cómo vamos a lograr esta adaptación y mitigación. Pues Bolivia tiene su documento que se llama los compromisos o las contribuciones nacionalmente determinadas, donde hace una explicación, donde también plantea unas quejas, digamos, de la deuda ecológica que se tiene, la necesidad de enfocar eso en un enfoque no comercialista, no mercantilista, como dice, y donde también exige apoyo, digamos, para poder atender y haciendo también entender que todavía tenemos otras necesidades en Bolivia que también requieren ser atendidas, pero al final termina de
determinando una serie de contribuciones o compromisos en 3 líneas, ¿no? Que identifica con relación al agua por un lado, con relación a la energía por otro lado, y con relación a los bosques y la actividad agropecuaria como tercera línea. Y para ese diagnóstico que hemos hecho, hemos utilizado estos objetivos de desarrollo sostenible que mencioné antes, que es muy similar a la agenda patriótica, ¿no ves? Tenemos así una serie de líneas estratégicas, de metas que queremos lograr como mundo, ya sea fin de la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar. En cada una de esas líneas se ha identificado entonces 17 objetivos en total. En cada uno de esos 17 objetivos hay metas identificadas, ¿no? O sea, ¿qué queremos lograr como mundo en base de esos acuerdos internacionales? Y al final, al momento que Bolivia adopta también esos objetivos de desarrollo sostenible, se convierte también en una norma vigente en Bolivia, donde esto se vuelve también metas de Bolivia como país por ratificar, digamos, estas metas. Y lo que hicimos ya en este estudio es decir, ya pues si tenemos esas 3 líneas de acción y tenemos esos 17 objetivos, podemos identificar dentro de esos objetivos y estas metas cuáles son los que se vinculan al tema climático entre esas 169 metas, y podemos identificar que en realidad es un poquito más complejo, que solo 3 líneas de acción podemos identificar más, ¿no? La conservación y la restauración de los ecosistemas naturales como un tema específico, la producción sostenible que más o menos coincide con esa línea agropecuaria, o sea, ahí bosques y agropecuaria se está separando un poco, agua y agua sí es más o menos lo mismo, ¿no? Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua. Lo mismo para energía, que también era una línea en las contribuciones nacionales de entes determinados de Bolivia. Y ahí también otra línea es la gestión de riesgo, y aquí se me escapó el tema de educación, ¿no? También la educación ambiental, climático, es también una línea que se puede identificar en las metas de las ODS, y que de alguna manera Bolivia se compromete también a cumplir eso, incluso es una exigencia dentro del Acuerdo de París, pero la verdad en las contribuciones nacionalmente determinadas no figura mucho, pero voy a hablar más de esto. El análisis, adelantándole los resultados, realmente no sale muy positivo para Bolivia, ¿no? Aquí le damos una calificación bastante baja en los subindicadores de estas 6 líneas de acción que hemos identificado. En muchos casos, los avances que se ven, sobre todo en la práctica, no son demasiado favorables, ¿no? Entonces, quiero explicar en detalle de cómo se llegó a esos análisis y mostrando un poco la metodología y para ustedes también de entender qué pasa, digamos, en las políticas climáticas en Bolivia. Aunque hay que aclarar que las contribuciones nacionalmente determinadas en realidad no son las únicas políticas climáticas que tenemos como país, pero por motivos metodológicos es lo que se enfocó, ¿no? Entonces, cada una de esas líneas lo que se hizo es entonces identificar dentro de conservar y restauración de los ecosistemas naturales que establecemos en los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible, qué metas se tiene ahí identificado, ¿no? Por ejemplo, en el 6.6 dice de aquí a 2020 debemos proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. Entonces, ese, por ejemplo, es un indicador que también la hagamos figurar en el tema de la línea de agua, pero también está relacionado al tema de bosques, ¿no? Entonces, aquí cuando hablamos de conservación y restauración, es parte de. Y así sucesivamente, no lo voy a leer todo, pero para explicación de la metodología, ¿no? Se identificó esos indicadores. Y dentro de las contribuciones nacionalmente determinadas, me faltó explicar que esas contribuciones se basan directamente en estas políticas oficiales del país
que es justo este plan de desarrollo económico social que mencioné el otro día, ¿no? Cuando estábamos hablando del SPIA, del Sistema de Planificación Integral del Estado. Entonces ahí el PDS, el Plan de Desarrollo Económico y Social, ya tiene una serie de determinaciones que quieran bajar la deforestación ilegal a cero, que quieran incrementar las superficies reforestadas, y etcétera. Y en los CND lo que hace es hacer una selección de este plan de desarrollo económico y social como la Estrategia Nacional de Bolivia, y sacan de ahí también lo que está relacionado al clima y lo que está relacionado a estos tres ejes temáticos que identifican en los CND, ¿no? Entonces ahí sí hay estas metas y lo que hacemos una comparación, digamos, ¿cuánto es el avance en esto? Por ejemplo, en la conservación de las áreas naturales, podemos indicar este mapa que es de una estrategia del Ministerio del Medio Ambiente, de su plan sectorial, por ejemplo, es una información bien clara de qué se plantea como país, cómo se está avanzando, qué son las políticas públicas, donde podemos ver que hay 22 áreas protegidas nacionales, 115 subnacionales, un total de 29.1 millones de hectáreas, que es bastante impresionante, digamos, bastante favorable en términos de superficies y de tipos de ecosistemas que están protegidas según este mapa. Solo que lo que se ve ya en la normativa está contemplado su protección de esas áreas. En las políticas públicas también hay el CERNAP, tenemos toda una serie de entidades públicas, de políticas públicas que deberían garantizar la sostenibilidad de esas áreas, pero cuando ya vemos en la práctica la aplicación de todo esto, podemos ver más bien que hay una liberación de la legislación de protección ambiental, ¿no? En especial en esas áreas protegidas, donde se le ha empezado a permitir el aprovechamiento o la exploración de hidrocarburíferos, de hidrocarburos, el hecho de empezar carreteras, están planificando hidroeléctricas, hay la invasión de algunas áreas, no necesariamente planificado, pero sí de facto. Entonces, hay unos problemas bastante fuertes y también el tema de los incendios, que sobre todo ha sido fuerte en 2019 y 2020. Y ya en 2018 ya hay un estudio que muestra que Bolivia es el país que tiene la mayor presión humana o el segundo país con mayor presión humana sobre esas áreas protegidas, ¿no? Entonces, hay avances en lo político, hay avances en lo legal, pero en la práctica no se traduce en una conservación adecuada e incluso un debilitamiento. Entonces, donde se plantea una meta que quiere mejorar la conservación, donde se quiere garantizar la protección de esas áreas, en la práctica no se está avanzando y por eso hay esta valoración negativa, ¿no? Lo mismo cuando hablamos de la deforestación, ahí hay una susceptibilidad que en las contribuciones nacionalmente determinadas, igual en el Plan de Desarrollo Económico y Social, hablan de deforestación ilegal. Entonces, no necesariamente Bolivia plantea reducir la deforestación. Si simplemente legaliza toda la deforestación, ya estarían reduciendo la deforestación ilegal. Pero para cambio climático como tal, realmente no importa si es legal o ilegal. Lo que importa es la liberación de gases de efecto de invernadero, principalmente dióxido de carbono, que sale al momento que haces una deforestación. Y ahí podemos ver que más bien hay una promoción, ¿no? O sea, Bolivia tiene políticas muy concretas en los últimos años de ampliación de la frontera agropecuaria y realmente la cobertura forestal en Bolivia está creciendo, ¿no? Entre 2010 y 2019 perdió una superficie enorme, 3.75 millones de hectáreas. Y 2019 fue el año con mayor deforestación. Y con esos datos, Bolivia está entre los países que más deforestan, ¿no? Entonces, a nivel mundial, con enormes tasas de deforestación que, como ya dije anteriormente, no se traducen en un nivel de desarrollo sobresaliente o una riqueza grande.
Incluso cuando vamos a ver los datos de 2019, en este estudio era que determinamos que realmente estas liberaciones por esos mega incendios de 2019 fueron más que todos los años anteriores combinados, digamos, ¿no? Incluso más de lo que se contamina per cápita en los Estados Unidos. Entonces, donde tenemos una meta, un compromiso firmado a nivel internacional que vamos a reducir la deforestación, más bien aquí está la imagen cómo se ha ido avanzando desde 2008, 2014 hasta 2019, esta expansión de la frontera agropecuaria, esta pérdida de cobertura forestal debido a los incendios, y esta en su totalidad traduce realmente en una tremenda pérdida de bosque y una tremenda liberación de gases de efecto invernadero, ¿no? Ahí también tenemos esta idea que plantean en las contribuciones nacionalmente determinadas, que vamos a promover la restauración ecológica. Plantea que deberíamos plantar 4.5 millones de hectáreas como áreas reforestadas, que en sí ya es algo raro, ¿no? Por un lado permites la deforestación y por otro lado planteas la reforestación. O sea, no era más fácil dejar el bosque nomás, digamos, porque sale caro. Por un lado estás gastando dinero por deforestar y por otro lado estás gastando dinero por reforestarlo otra vez, ¿no? Entonces es una irracionalidad que se ha cuestionado bastante, pero en la práctica además más o menos el 2% de lo que se plantea reforestar realmente se está reforestando. O sea, mientras que las superficies deforestadas están hasta 100 veces más altas de lo que se esperaba, en reforestación más bien son 100 veces más bajo. Entonces, realmente hay problemas serios allá en cuanto al alcance de nuestros compromisos, pero además hay muchos errores técnicos, ¿no? Cuando ves los proyectos de reforestación, plantan en plena época seca, con especies como eucalipto y pino, que más bien generan daños ecológicos y efectos negativos sobre los ecosistemas locales. El tema de financiamiento es todo un problema también. Y también que se ha cuestionado, por ejemplo, mucho en la Chiquitanía y Santa Cruz después de los incendios, esos planes de reforestación con poner plantaciones comerciales como una opción de restaurar los ecosistemas, que es algo muy distinto que la restauración ecológica, que la restauración ecológica tiene desde un punto de vista ecológico otros criterios, otros enfoques, garantizando realmente que se recupera también los beneficios ecosistémicos, la biodiversidad de un área, que muchas veces una reforestación demasiada, monocultivo, con especies no aptas para la región, no puede cumplir. Pero además es muchas veces mucho más caro, ¿no? Cuando cada 4 metros quieres cavar un pocito y producir un plantín y ponerla allá, podría ser mucho más fácil permitir que el área se recupere más por su cuenta y hacer un acompañamiento asegurando que no vuelva a entrar el incendio, tal vez algún riego en un momento muy específico, trabajar con procesos de fomentar la sucesión natural de las áreas para garantizar que recupera el bosque. O sea, hay otras formas, ¿no? Y hay un poco lo que hablé también, que incluso en las áreas donde se estaba deforestando, los empresarios que estaban deforestando, a veces son los que proponen reforestar también. Entonces, primero reciben subsidios incluso para su producción agrícola y todo eso que les permite deforestar, y después son esos mismos actores que a veces también tratan de asegurar los fondos para la reforestación, por ejemplo, para sus plantaciones comerciales, como muestra este mapita de Santa Cruz. O sea, no están planteando, esta manchita roja es las áreas donde se plantea el tema de la restauración ecológica, pero son las zonas tradicionales de producción agrícola de monocultivos de hace mucho tiempo, que ya se han raleado tanto estos suelos, que ya la han degradado tanto, erosionado tanto, que allá ya no da para producir soya o arroz o otros granos, y ahí están empezando a pensar en plantaciones comerciales, pero no necesariamente son las zonas que desde un punto de vista ecológico
o incluso desde un punto de vista de justicia, merecen ser reforestadas, ¿no? Las zonas entre las comunidades indígenas, donde, en las áreas naturales, tal vez son mucho más importantes desde este punto de vista. Entonces, ahí hay una diferencia rara, y además que el gobierno subsidia a veces esta deforestación, ¿no? La ampliación de la frontera agropecuaria lo subvenciona, lo apoya, pero para reforestación es muy difícil conseguir fondos públicos, y eso también parece una contradicción que es parte de la explicación de por qué no plantamos ni el 2% de lo que tendríamos que estar plantando según las normas nacionales, ¿no? Ahí un poquito también alguno de ustedes decía como no, pues de cuidar los bosques es por los gringos, son imposiciones las áreas protegidas. La verdad, no hay ningún gringo que cree que está haciendo áreas protegidas para beneficiar a los bolivianos. No, nadie en Holanda dice, ay, las áreas protegidas en Holanda son solo para Bolivia. O sea, al revés, es muy raro que digamos esto cuando los beneficios ecosistémicos son pues para Bolivia. Las lluvias que generan las áreas protegidas caen en Bolivia en el 95%. Peor es que están en la frontera con Brasil. Las lluvias vienen del este hasta el oeste, o sea, son esas áreas protegidas en el este del país que generan las lluvias en las áreas agrícolas, en el centro, en la zona de Santa Cruz, en los valles e incluso en el altiplano, ¿no? Entonces, los beneficios realmente son para los bolivianos, ¿no? Entonces, eso es algo que se cuestiona también, no sé por qué no hay mayor énfasis en esto. Estamos hablando de las políticas nacionales, ¿no? Sí son contribuciones identificadas a nivel internacional en los acuerdos internacionales, pero es al final parte de la agenda patriótica, el plan de desarrollo económico y social, y son las normas oficiales, ¿no? Bolivia tiene una normativa oficial de proteger sus áreas protegidas, y si no lo está haciendo, está cometiendo una ilegalidad. Si alguien invade un área protegida, es una ilegalidad. Si alguien dice, no me importa y lo queremos convertir nomás, ya pues tendría que adaptar primero las normas, ¿no? Entonces, ahí se ve una contradicción. Esta parte es más interesante, donde Bolivia tiene realmente un avance interesante en el tema del uso sostenible de los ecosistemas naturales, ¿no? Es otra forma de conservar, de proteger, donde Bolivia tiene todo un avance en discursos, en teorías del vivir bien, la armonía con la madre tierra, las zonas de vida, que son conceptos desarrollados justo con este enfoque de las poblaciones indígenas, campesinas, rurales, que viven ahí en los bosques y que quieren también poder aprovechar esos bosques. Entonces ahí hay todo un avance en la gestión integral sustentable de los bosques dentro del mismo mecanismo conjunto que es toda la propuesta boliviana para el cambio climático, digamos. Pero, por ejemplo, también la ABT, que trabaja con los planes de gestión integral de bosques y tierra, los planes de vida de los pueblos indígenas también que van en esta misma dirección, digamos. Entonces hay todo un avance que es interesante, y una de las cosas más concretas, ya que ya está en el plan de desarrollo económico y social, es, por ejemplo, dentro de esos 13 complejos productivos que identifica a nivel nacional, hay también la transformación de productos amazónicos, como una forma de decir, esos productos que están en el bosque, les vamos a dar un uso comercial, y gracias a esto podemos manejar sosteniblemente los bosques, a tiempo también de aliviar la pobreza y generar economía y atender también hasta la seguridad alimentaria. Esas otras necesidades que Bolivia lo tiene claramente también muy satisfecho, muchos otros temas, ¿no? Y lo que es interesante es que realmente viene con un presupuesto bastante significativo, y realmente yo viviendo en la Amazonía ya se puede ver eso, ¿no? Realmente están ahí el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, de Desarrollo Productivo, Economía Plural, de Medio Ambiente y Agua. Están trabajando en la región con las organizaciones productivas, con empresas para tratar de poner en marcha todo esto, ya con programas que jamás había visto en el pasado en términos de escala y enfoques, pero
va bastante lento, ¿no? O sea, el discurso ya se tiene hace 20 años, las políticas ha ido creando también todo un marco político institucional interesante, también ya unos 10 años yo creo, pero cuando ya ves en el campo, digamos, cuánto realmente ya se está empezando a producir, cuánto realmente cambia ya en la forma que se maneja el bosque, todavía es muy lento y además limitado, ¿no? Esta inversión en comparación de lo que se plantea invertir en grandes hidroeléctricas o lo que se ha invertido en la planta de caña, por ejemplo, en el norte de San Buenaventura, en el norte de La Paz. O sea, la verdad, las comparaciones son desigual, ¿no? Aunque hay resultados interesantes, hay avances interesantes en comunidades, muchas veces todavía en pequeñas escalas, pero con beneficios sociales, ambientales bastante interesantes. Disculpe, se fue mi sonido un ratito, creo, pero ya. O sea, con resultados interesantes también en estas economías locales, ¿no? Sobre todo de esas poblaciones más vulnerables que están mostrando ya mejora de su nivel de vida. Entonces, es un ejemplo que hay un avance positivo, aunque, bueno, ya nuevamente lo analizamos desde la problemática del cambio climático. Lo importante es los resultados en términos de superficie, en términos de bosques conservados, y ahí todavía la escala es limitada, digamos, ¿no? Estamos hablando de algunas comunidades, algunos proyectos, y todavía no todo un modelo de desarrollo, si quieren, toda una propuesta productiva que realmente abarca ya una gran cantidad de actores y también una economía más significativa, ¿no? Todavía está recién iniciando, digamos, ¿no? Emergente. A veces atoró un rato, pero avanzó. Entonces, ¿qué propuestas en base de este análisis se puede hacer? Creo que lo importante a rescatar aquí es que realmente no se puede cumplir las metas climáticas de Bolivia si no se reduce la deforestación. Cuando vemos en Bolivia un 70% de las emisiones proviene del cambio de uso de suelos, ¿no? La deforestación de los bosques para convertirla en pastizales y áreas agrícolas. De ahí salen los gases de efecto invernadero en Bolivia. No es por la industria, no es por transporte, todo es aporte mínimo, nomás 5%, 10%, ¿no? Todo el uso doméstico. Son cosas pequeñas nomás y el problema principal es la deforestación. Y como decía, está más bien aumentando y creciendo año tras año y que más bien Bolivia tiene esas propuestas de ampliación que va a hacer que no vamos a poder cumplir las metas, que tiene una consecuencia directa que nos van a castigar a nivel internacional por no cumplir y nos van a cortar inversiones y apoyo internacional, digamos, ¿no? Pero también lo que ya decía, o sea, estos beneficios ecosistémicos son sumamente importantes. Bolivia ya es uno de los países más vulnerables ante el cambio climático de todo el mundo, ¿no? Entre los países más vulnerables de Sudamérica también. Y si además deforestamos, vamos a sufrir más problemas de clima extremo, de sequías, pero también de inundaciones. O sea, el bosque es pues la principal protección contra el cambio climático, ¿no? Hasta en términos de enfermedades, plagas, todo ese bosque juega un rol clave. Entonces ahí realmente hay un problema. Entonces, más bien en vez de debilitar el sistema de áreas protegidas, tendríamos que reforzarla. Podría ser con un enfoque distinto de uso sostenible en vez de solo protección, pero garantizar que se mantiene su cobertura principalmente, ¿no? Ahí también la normativa tiene que ser reforzado, esos perdonazos y paquetes ecocidas realmente lo llaman así porque realmente tienen impactos tremendos por ahí que no se justifica desde un enfoque ambiental y menos desde la parte climática. Y lo que es por el otro lado, creo que lo que realmente hace falta, lo
que sacamos de este estudio es que no hay una verdadera política de bosques, ¿no? Mencionaba que los aceiceros pagan 100 veces más impuestos que los soyeros, pero en términos generales, ¿no? O sea, la agricultura paga menos impuestos que cualquier producto forestal. Cuando vemos la inversión pública en el área forestal, no llega ni a 0.5%. O sea, es nada. A veces hay el argumento, es que el área forestal no genera nada. Claro, que nunca se ha invertido en la área forestal, tampoco va a haber grandes economías. Más bien, con la castaña, por ejemplo, ya genera bastante, es un producto ya importante, a pesar que nunca se ha invertido. ¿Cómo será ya invirtiendo, digamos, ¿no? Entonces, volcar un poco esta idea, primero invertir para poder aprovechar también sus beneficios y entonces enfocar y el plan de desarrollo económico y social tiene algunos referencia a eso, ¿no? Por ejemplo, ya no ver los bosques como áreas improductivas, ¿no? Darle este uso, pero en la práctica nos falta mucho avanzar en esta dirección. Entonces, y ahí el tema de las funciones ecosistémicas, si realmente queremos competir solamente a nivel económico, siempre va a ser difícil que un bosque gana, digamos, en términos productivos o económicos de una alternativa como, por ejemplo, la soya. Pero si además tomamos en cuenta cuánto cuesta que después tiene que indemnizar esos soyeros por las inundaciones, que tenemos que solucionar los problemas de salud generados por soya, por el uso de los agroquímicos. Si tenemos que solucionar los problemas de agua que genera después porque ya el bosque ya no está generando el agua. Si tomamos en cuenta estos costos, realmente el tema forestal se vuelve mucho más positivo y al final estos costos son reales. El gobierno le está asumiendo, solo que a veces desde otro ministerio y menos visible o son costos que la sociedad en su totalidad aguanta, mientras que el actor económico es que genera los beneficios y que plantea las propuestas, ¿no? Entonces, esas diferencias realmente son preocupantes, digamos, ¿no? Similar análisis para la producción sostenible, nuevamente comparando los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible con las contribuciones nacionalmente determinadas. Y donde el problema realmente es cuando analizamos ya en términos generales, hay dos tendencias muy fuertes. Una es un modelo agroindustrial del agronegocio a gran escala para la producción de commodities, para la exportación. Este está creciendo fuerte y está recibiendo mucho apoyo, mientras que la producción agropecuaria principal en el país, la agricultura familiar campesina, está perdiéndose, se está abandonando. Y es interesante para analizarle porque cuando vemos quiénes son los que producen los alimentos en el país, son esos pequeños productores. Cuando vemos que son 94% los productores o algo así, pero además producen un 60 o 70% de los alimentos, ¿no? Y un ejemplo claro, o sea, cuando vemos los valles de Santa Cruz, donde realmente hay un montón de productos alimentarios, en verduras, en granos y todo esto, allá no se ve una inversión pública grande ni en mejorar sus carreteras, ni en silos de granos o maquinaria o cosas así. Pero aún más, si lo comparamos ya con la zona del norte de Santa Cruz, donde sí se ven tremendas inversiones y un apoyo continuo con políticas que favorecen ese tipo de producción, ¿no? También adaptando normas y políticas para que poco a poco se va avanzando a ese tipo de producción, ¿no? Que no es para decir que no aporta, también genera productos para el alimento, por ejemplo, los granos sirven para alimentos balanceados, que al final también termina para el consumo humano, pero su principal objetivo es la exportación y, o sea, más subvencionamos la exportación, la venta de productos que la propia seguridad alimentaria del país. Y cuando ya vemos en los impactos, o sea, nuevamente ese dato como la deforestación, el 64% del cambio climático, de los gases de efecto invernadero, provienen de eso, ¿no? Entonces, o el 81% es incluso cuando tomamos en cuenta la agricultura más.
Entonces realmente hay una serie de datos ahí que preocupa y donde realmente vemos también el tema de la agricultura familiar que es tan importante porque recibe tan poco apoyo. Entonces también ahí cuando hablamos queremos una producción sostenible que permite garantizar seguridad alimentaria sin afectar el cambio climático, vemos que estamos yendo en ruta opuesta, ¿no? Más bien estamos debilitando esta producción de alimentos y estamos optando por una producción completamente no sostenible, ¿no? O sea, en términos de deforestación, en términos de incendios, también en términos de degradación de los suelos, de agua, lo que todavía tengo algunos datos para mostrar ahí. Entonces, realmente cuando vemos en el país esta desigualdad es algo preocupante que está pasando allá y desde un enfoque climático es realmente claro que este es un problema porque este implica también estas tasas de deforestación que mencioné en el anterior análisis, o sea, viene de aquí, ¿no? Entonces, realmente este modelo de expansión agropecuaria no permite cumplir metas climáticas. Por eso nos estamos aplazando como país, por eso nos vamos a tener serias consecuencias en términos de nuestros acuerdos internacionales que la hemos firmado y que nos hemos comprometido. Y si no lo cumplimos y hacemos una gestión mucho peor que los demás países, nos van a observar y vamos a tener consecuencias negativas de esto, ¿no? Entonces, esta propuesta de ampliación de frontera agropecuaria, esto realmente hay que reflexionarla, analizar. Y la verdad, las normas y el plan de desarrollo económico y social y todo eso, plantea también otras cosas, digamos. No es la propuesta oficial del Estado. El Estado no dice, vamos a meterle food transgénicos para ampliar y exportar un montón. No, es mucho más coherente como el plan de desarrollo económico y social dice que por lo menos 50% de los productos debería venir de ese sector campesino indígena y allá debería ir la inversión pública, digamos. Pero en la práctica no se ejecuta lo que plantea esta estrategia, ¿no? Entonces ahí hay otras alternativas, ¿no? Están con muchos avances en agroecología, agricultura, conservación, sistemas agroforestales. Hay toda una serie de propuestas que en el pasado sonaban como teóricos, muy alternativos, soñadores, pero ya han sido respaldados por instituciones internacionales como la FAO, que dice que esta es la mejor forma de producir. Ya la agroecología en muchos casos tiene mejor producción por hectárea que esta agricultura mecanizada, justo porque la agricultura mecanizada realmente va degradando el suelo, o sea, mecanizado, industrial, netamente enfocado en volúmenes, digamos, cuando realmente analizamos con el tiempo, este va debilitando los suelos y requiere cada vez más insumos desde afuera, que es justo lo que pasa con la soya, que requiere cada vez otras semillas, más insumos, más agrotóxicos, y por eso también la producción va bajando por esos suelos gastados y donde los gastos aumentan, la producción reduce, entonces los rendimientos son cada vez menos, ¿no? Y por eso también cada vez requieren mayores subsidios. Entonces realmente una ruta que no parece ser ni climáticamente inteligente, pero ni siquiera sostenible tampoco desde un punto de vista económico, donde ya la producción así bien transgénico, bien agronegocio, ya no sería comercialmente viable en el país si no fuera por los subsidios que reciben, ¿no? Entonces realmente hay que cambiar esto y ir realmente a un apoyo a la agricultura familiar, que no necesita ser muy artesanal, o sea, también tienen derecho a usar tractores y otras cosas, pero a una producción a mayor escala, mayor cantidad de actores que pueden acceder a esto en vez de limitar a unos cuantos y que tiene un efecto mucho más directo en erradicar también esa pobreza rural, a eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria, que son también aspectos integrales de nuestro plan de desarrollo económico y social. Y de ahí ya se puede incorporar mucho más fácil también esas prácticas resistentes al cambio climático, mientras que se evita esta presión enorme sobre los bosques, que es el resultado directo del modelo agropecuario expansionista actual, ¿no?
En cuanto de agua, igual los CND son bastante concretos, aunque allá hay que aclarar que Bolivia tiene serios problemas en términos de acceso al agua, ¿no? Muchos municipios, muchas áreas rurales donde todavía no tiene agua, incluso en ciudades grandes. Riberalta Alta es una ciudad, yo creo que aquí 20% tiene alcantarillado y 60 o 80% agua potable. O sea, todavía hay mucho para atender allá en muchas ciudades, pero peor en el área rural. Y el Plan de Desarrollo Económico y Social en realidad prioriza eso. Y ahí es imposible ya garantizar una sostenibilidad climática cuando todavía tenemos que crecer, todavía tenemos que alcanzar a esta población que tiene derecho al agua. Entonces, hay mucho enfoque en proyectos de agua potable, ¿no? Los programas de Mi Agua, con fuertes inversiones, ¿no? Mucho más que jamás ha dado anteriormente. Entonces, realmente una inversión seria, pero no necesariamente 100% efectiva, ¿no? En muchos lugares este programa no funcionó como debería. Muchos de esos torres de agua están vacíos, muchos de esos sistemas de agua potable no llegan realmente a la gente. En Riberalta, la mayoría de las comunidades que han tenido esto no tienen realmente el acceso que se prometió. Y en la ciudad misma también hemos acabado un proyecto de alcantarillado que lo que más hizo es fregar las calles porque no cambió nada el agua, alcantarillado sigue chorreando todo directo al río Beni, digamos, ¿no? De una ciudad de 100,000 habitantes. Entonces, todavía serios problemas en el acceso, en este cumplimiento, pero que además no es realmente la solución de la adaptación a cambio climático, ¿no? Ahí también poco menciones en las contribuciones nacionalmente determinadas, pero lo que hay que hacer es también asegurar que realmente, aparte de generar el acceso en términos de infraestructuras, es también garantizar la sostenibilidad del agua en el país. Y justo esta deforestación está acabando con el agua, ¿no? Cuando vemos en la Chiquitanía, en las comunidades que sufrieron esos incendios, el agua ha bajado en 60%, ¿no? La disponibilidad en los arroyos, en los cuerpos de agua. Y eso ya, ese dato también una infografía de 2016, donde tenemos todas las ciudades grandes del país a la vez, estaban con serios problemas de abastecimiento, porque, por ejemplo, las represas que tienen que juntar el agua no están abasteciendo ya con la población que está creciendo y la cantidad de agua que está reduciendo, ¿no? Entonces ahí también se ve tendencias muy preocupantes, donde a veces ya se está logrando solucionar, pero donde muchas veces los problemas son muy grandes todavía, ¿no? Entonces ahí el tema de la gestión de cuencas realmente muestra esa dificultad del tema. Esa es la principal preocupación cuando ya vemos de la adaptación, nuestra mitigación de cambio climático. O sea, más bien Bolivia realmente está secando muy fuerte, ¿no? Tenemos problemas de desertificación en grandes partes de los Andes, en el sur del país. Tenemos esos problemas de incendios y que se está secando en el Chaco y en la Chiquitanía. Pero incluso aquí en la Amazonía hay procesos que se llama sabanización, ¿no? El bosque desaparece y se convierte en pampa, que implica también una drástica reducción de la disponibilidad del agua en el ecosistema. Entonces esos ciclos de agua están cambiando, están reduciendo las precipitaciones o son mucho más concentrados en una parte del año, que implica que realmente nos aumentamos tremendamente nuestra vulnerabilidad ante las sequías y ante los problemas. Y este tema de los humedales, por ejemplo, es otro problema, ¿no? Muchos de esos humedales justo han estado con ese problema de incendios y, por ejemplo, en el Beni, el nuevo plan de uso de suelo ni siquiera lo considera y simplemente sobrepone planes de expansión agropecuaria, desconsiderando la importancia de esos ciclos hídricos, ¿no? Entonces, nuevamente, una calificación que en la práctica nos estamos empeorando nuestro contexto, no estamos recuperándonos, no estamos mejorando nuestra capacidad de adaptación, no estamos mejorando
la posibilidad de mitigar esos efectos de cambio climático que ya son muy reales, ¿no? Entonces, sí ha habido inversiones interesantes que sí han podido mejorar el acceso a nivel de algunas poblaciones y son necesarios en muchos casos, pero en términos de gestión de cuencas realmente habrá que tomar acciones por ese nivel también, porque si no, no hay infraestructura que aguante si ya no llueven, ¿no? Entonces realmente por ahí va la problemática aquí, ¿no? En términos de energía, otra vez hay esas comparaciones, qué dicen los indicadores, los ODS, qué dicen las contribuciones. Y ahí hay toda una propuesta nacional de generar el país como convertirla en el centro energético, que en realidad va en contra de lo que se plantea dentro de las contribuciones nacionalmente determinadas o las políticas climáticas internacionales que quiere reducir el consumo de energía. Bolivia más bien quiere aumentar tremendamente la producción, que es lógico, otra vez como con el tema del agua, o sea, si hay mucha población que ni tienen acceso a energía, recién está empezando a tener luz eléctrica en su casa, recién está teniendo la posibilidad de manejar una moto, un auto, se va a consumir más energía, ¿no? Todavía hay muchas casas que requieren aire acondicionado, calefacción para poder vivir bien, que otros países ya tienen. Entonces es medio ilógico pensar que aquí vamos a reducir el consumo. Pero por lo menos podríamos intentar avanzar hacia la energía limpia y es justo lo que Enda aquí también menciona, ¿no? Queremos energía limpia, según esta publicidad o esta afiche donde muestra las inversiones en energía, pero donde podemos ver que las energías renovables se quiere llegar a un aumento de 39 a 79% y hay un gran potencial, ¿no? En energía hidroeléctricas, en la parte solar, en temas de biomasa. Hay varias fuentes de energía renovable que se podría utilizar, pero cuando ya ves cuáles son las inversiones en la práctica, hay datos, primero son confusos y contradictorios, ¿no? O sea, no hay mucha transparencia en qué hidroeléctricas se quieren realizar, qué tipo de inversiones se quiere hacer. Pero en primer nivel hay mucha inversión en YPFB, ¿no? El tema de los hidrocarburos. Sí va un poco más en la dirección del gas que los otros hidrocarburos, pero sigue siendo hidrocarburos. Incluso están hablando de fracking como una práctica completamente rechazada en casi todo el mundo, justo por sus tremendos impactos ambientales, ¿no? Y también sociales. Cuando después hablamos ya de los mega hidroeléctricos que lo presentan como energía limpia, la verdad no lo son, ¿no? Hay muchos datos que sugieren que incluso liberan más gases de efecto invernadero que cuando quemarayamos el diésel, nomás que es ahorita la fuente de energía en muchos de los lugares donde se quiere plantear estas hidroeléctricas, en el sentido que libera mucho metano, por ejemplo. Entonces, ahí también hay un muy cuestionable inversión que se podría hacer hidroeléctricas de menor escala, se podría hacer hasta turbinas flotantes que serían sumamente limpias, pero más bien se está optando para esos grandes hidroeléctricas muchas veces en las regiones forestales, incluso en áreas protegidas, que realmente se cuestiona. Lo mismo con los biocombustibles. Cuando hablamos, por ejemplo, de biocombustible producido a partir de maíz en Estados Unidos, hay unos estudios que en realidad gastas más en diésel normal, ¿no? Necesitas 1.1 litro de diésel normal para producir 1 litro de diésel, de biodiesel producido a partir de maíz. En el caso de la soya o la caña, tal vez un poquito más rentable, pero sigue siendo, digamos, no solo estás produciendo esta energía biológica, estás gastando un montón de la otra energía. Los rendimientos realmente no son como se le están pintando. Y cuando tomamos en cuenta la deforestación que requiere, la degradación de los suelos que genera, el impacto en los ciclos de agua y todo lo demás que ya mencioné, realmente los biocombustibles no son biológicos, no son energías renovables.
Por eso son prohibidas en el país, ¿no? La ley Madre Tierra habla que es prohibido los agrocombustibles. Los agrocombustibles, que son las energías que generas, los combustibles que generas a partir de productos agrícolas, realmente son muy cuestionables. Ahora, hay algunos avances en decir, el mismo ARCE, decir, vamos a trabajar más bien con el aceite de las cocinas o algo así, pero eso pues son volúmenes muy pequeños, ¿no? Entonces ahí otra vez, esta falta de transparencia, esta falta de poder entender a qué están apuntando. Hay biocombustibles de segunda generación donde más bien usas el bagaza de la caña, por ejemplo, y de ahí produces algo. O sea, no como principal producto. O sea, tu principal producto sigue siendo tu producto para exportación o para la seguridad alimentaria, y los sobrones de esta agricultura, utiliza para generar energía. Ahí ya no serviría mi argumento de decir que requiere más energía que lo que genera, porque ya estarías usando los desperdicios. Pero no hay claridad, y cuando ya escuchas el discurso, digamos, los soyeros que dice queremos 2 millones de hectáreas adicionales para poder producir soya, queremos subvención, que nos compran el diesel producido subvencionado, o sea, el argumento que eso nos reduce nuestra dependencia de comprar, y eso tampoco es viable ahí, digamos, ¿no? Entonces, realmente es una figura que aún por lo menos es muy confuso, pero por lo general realmente parece ir nuevamente en contrarruta. Energía realmente renovables, como podría ser la energía solar, como podrían ser las pequeñas hidroeléctricas, como podrían ser las pequeñas plantas de biomasa, que incluso pueden atender a nivel de pequeñas comunidades, pequeñas poblaciones, de garantizar, satisfacer esa necesidad de energía local. Hay muy poco, ¿no? Se cuestiona bastante en la literatura, en las noticias también, porque ahí hay un tremendo potencial que no se está aprovechando por solo pensar en esos grandes proyectos para la exportación, donde hay un problema adicional muy fuerte que económicamente no se ha demostrado la viabilidad de esos proyectos, ¿no? Cuando hablamos de Bala Chipeta, creo que el dato oficial es 86 bolivianos de kilowatt hora que se va a costar si esta represa se concretiza, y considerando los gastos previstos y todo esto que figura en los datos oficiales, haces tu cálculo y te va a salir 86 centavos por kilowatt hora la producción de esta energía. Y supuestamente vamos a vender a Brasil cuando Brasil mismo produce su energía en 25 centavos. Entonces no nos va a querer comprar porque lo puede producir más barato ellos mismos, y nunca han firmado ningún acuerdo que lo van a querer comprar. O sea, realmente son supuestos muy tentativos, promesas electorales a veces, o sea, planteamientos que hablan de un supuesto mercado, una supuesta opción de generar energía, que en realidad en la práctica no es tan real. Igual pasa con el litio, ¿no? O sea, por eso no hay avance. El acuerdo con los alemanes que se tenía en su momento era realmente una estafa total desde Alemania, que no se entiende cómo una embajada alemana puede incluso apoyar algo así, porque Bolivia se iba a comprometer para no sé cuántas décadas a vender este litio a costo de producción. O sea, no iba a haber ningún beneficio para Bolivia. Y por suerte no se dio, pero también ahí hay o sea, la viabilidad económica de extraer este litio dentro de las concentraciones que realmente existen en el salar. Parece que realmente en la práctica es sumamente difícil convertir esto en una propuesta real que realmente va a apoyar a generar energía. Entonces en la práctica vemos que no estamos ni cerca de ese 79% de energía renovable que queremos tener en 2030, más bien en un momento en la energía eléctrica es solo 1%. O sea, realmente estamos lejísimos de esta meta y no estamos cumpliendo ni con los acuerdos internacionales, pero tampoco con las propuestas que tenemos como país mismo, ¿no? Y ahí con la eficiencia energética también hay algunos proyectitos de focos ahorradores, pero muy enfocado al consumo doméstico, que no es tan importante en términos de consumo. Más bien podríamos enfocarnos mucho más en el transporte, en la industria, donde son mayores consumidores de energía, y ahí no se ve
realmente esfuerzos significativos y por eso en términos generales poco avance también en este término de mejorar la eficiencia del consumo, ¿no? Que como ya decía es un poquito entendible porque no es tan prioridad para el país tal vez. Entonces voy a pasar un poquito, o sea, ya ahí con la gestión de riesgos también voy a explicar un poquito. Ahí yo personalmente soy un poco más positivo. He participado bastante en la gestión de riesgo aquí en la región, donde realmente la estructura de políticas públicas y de institucionalidad que se ha creado es bastante interesante, ¿no? La ley de gestión de riesgos, la construcción de las unidades de gestión de riesgo en los municipios, con los comunales, ¿no? Los comités municipales de reducción de riesgos o de desastre, ¿cómo es? Se me fue un poco el nombre, pero hay todo un avance, está interesante, hay un apoyo, incluso es una de las pocas áreas donde yo veo que el gobierno nacional aporte con información hacia los municipios para facilitar las gestiones, ¿no? Como por ejemplo esas mapitas que brindan datos de dónde hay los riesgos y donde hay toda una estructura de cómo puedes declarar emergencia y cómo puedes realizar avances para reducir nuestra vulnerabilidad ante los desastres naturales, ¿no? Que es, o sea, con el cambio climático vienen mayores desastres naturales. ¿Qué podemos hacer para evitarla? La verdad, en las contribuciones nacionalmente determinadas casi no hace mucho mención al tema, solo relacionado al agua, no habla de incendios, no habla de inundaciones en esa escala, digamos. Pero cuando vemos, entonces hay todo un avance en normativas, en políticas públicas, en institucionalidad, pero lastimosamente cuando ya se dan desastres reales como las inundaciones de 2014, los incendios de 2019 y 2020 o incluso el COVID, por ejemplo, la verdad vemos que no funciona bien todavía, ¿no? Demasiada recién reacciona cuando ya está quemando, digamos. Ahí las municipalidades no están preparados para declarar la emergencia, para dar primeras acciones en el campo de tratar de prevenir o evitar o controlar cuando todavía el problema está de escala menor. Y pasan la pelota a la gobernación, que le pasa la pelota al gobierno nacional y entre todos al final no hay la capacidad de respuesta que se necesita. Y ahí también se ve que se politizan las cosas, hay problemas de corrupción, de ineficiencia, de burocracia. Yo me acuerdo en las inundaciones de 2019 aquí en Riberalta, por fin llegaron los motores fuera de borde que se había gestionado en 2014, ¿no? Ya para incendios no son demasiado útiles, ¿no? Entonces, realmente se nota que hay todo un problema de la eficiencia de la gestión pública, que también pasa en muchas áreas como que aún hay esos problemas de personal no suficiente preparado, información insuficiente. Entonces son muchos problemas de fondo que hace que a pesar de esta construcción de propuestas, esta avance positivo en términos políticos y de normas, en la práctica seguimos muy vulnerables y justo debido a esa tendencia de degradación ambiental, incluso más vulnerables que antes, ¿no? Y ahí la parte agropecuaria de mejorar su resiliencia, ahí también es justo un ejemplo nuevamente con este agronegocio, que es justo la zona de productividad decreciente, como resaltando un poquito lo que había hablado anteriormente, que esa degradación de los suelos hace que reducen los rendimientos, que no tenemos una producción sostenible, pero ese también afecta muchísimo a nuestra resiliencia, ¿no? Un suelo que está lleno de materia orgánica, que tiene nutrientes, que tiene un pH óptimo, las plantas están mucho más resilientes a posibles sequías y posibles problemas climáticos. Entonces, una parte de toda esta problemática también que se ve allá, esa cuestionamiento y esa solicitud de apoyo y de indemnizaciones que cada rato se pida, tiene que ver mucho que
que esta forma de producción entonces no toma en cuenta que ya tenemos que cambiar los modelos de producción para garantizar esta resiliencia, ¿no? Entonces eso también es algo, una tendencia que más bien estamos empeorando y que hay poco apoyo para las experiencias agroecológicas o experiencias de producción climáticamente inteligente que se podrían dar en ese sentido, ¿no? Entonces ahí un poco para aclarar esa figura. No sé si quién está con el micrófono abierto, ya lo voy a tratar de redondear este análisis y ahí tiene posibilidad de opinar también, ¿ya? Un poco para resumir, o sea, lo que se ve en términos generales, por ejemplo, en el tema de la conservación, hay todo desde ya los años 90, una construcción de una serie de normativas de la ley forestal, la ley de medio ambiente y culminando un poquito en la ley de madre tierra, que realmente va hacia un mayor respeto a la madre tierra, una mayor conservación de la biodiversidad. Y hay varios artículos en la Constitución que también apuntan a lo mismo, ¿no? De ese respeto a la madre tierra, la conservación como tema importante, pero también hay todo este paquete que más bien da permiso a aprovechar en las áreas protegidas, da permiso a ampliar la deforestación, da permiso al uso de fuego. O sea, hay unas dos líneas, digamos, contradictorias, ¿no? Por un lado decimos que es importante conservar, pero por otro lado también abrimos posibilidades, ¿no? Lo mismo en la parte de la producción sostenible. En la Constitución, en varias leyes, realmente hay información clara que quiere reducir los desmontes ilegales y todo esto, pero por otro lado, más bien, hay avance que favorece. Entonces, ahí lo que yo veo o lo que hemos identificado en ese tema es que en términos generales hay, digamos, estas contradicciones donde las políticas oficiales del Estado tratan de crear toda una institucionalidad, una normativa favorable para el medio ambiente, pero muchas veces bajo presión de ciertos sectores terminan al final también permitiendo otras cosas que van en contra, ¿no? Y como conclusiones, al final ya pues los objetivos de desarrollo sostenible realmente resulta ser una herramienta bastante interesante para poder realmente cualificar e evaluar ese tipo de políticas, ¿no? En ese caso climático, pero se puede hacer en muchas otras cosas. Y que realmente está preocupante las tendencias en términos de nuestros compromisos y que realmente las cosas no se van a solucionar si la política climática la consideramos como algo que trate de corregir el modelo de desarrollo en términos generales que avanzamos, ¿no? Realmente queremos cambiar el modelo en términos más generales. Y hay opciones, pero hay también cosas de fondo que también tenemos que entender, ¿no? O sea, si no hay una participación adecuada de la población, siempre hay esas tergiversiones de intereses que hacen que se va en contra del bien común de la población en general. Hay muchas políticas que no funcionan en las diferentes regiones, ¿no? Falta profundizar esa descentralización y regionalización. El término comando y control también hemos mencionado en el estudio, en el sentido que el Estado a veces dice, queremos hacer esto, manda una norma, una ley y espera que todo el país lo va a aplicar, cuando en la práctica no hay esta capacidad. Y estos castigos, por ejemplo, en el caso de los incendios o la deforestación, podemos ver que prácticamente nadie paga sus multas por deforestación o por incendios, ¿no? Entonces no está funcionando este sistema. Más bien podría ser, más bien, en vez de enfocarse en este y controlar y castigar, más bien buscar un rol del Estado que podría más bien ayudar a los municipios a estar preparados para evitar los incendios, para prevenir, para controlar, para ayudar a los actores locales a adoptar prácticas más sostenibles de producción. Entonces, por ahí también habrá que cambiar un poco la forma de hacer política en el país, ¿no?
Y sí, en términos climáticos, es la deforestación como principal problema, Sí. de considerar esos beneficios ecosistémicos dentro de la planificación territorial de los municipios, de la planificación productiva, o sea, no aislar el crecimiento económico por un lado y pensar en la ambiental por otro lado como trapear con el grifo abierto al final, ¿no? Y eso un poco para cerrarlo, porque ya se hizo bastante larga la presentación y quiero darle la posibilidad de reaccionar. Después aclarar que el objetivo de esta presentación era mostrar, ¿no?, estas contradicciones que también busca que resalten en sus trabajos prácticos. ¿Cómo es posible que tenemos, digamos, una serie de políticas, una serie de normas que buscan reducir la deforestación, pero en la práctica estamos aumentando? Buscamos mejorar la sostenibilidad de nuestra producción, pero en la práctica nos estamos haciendo más vulnerables con sistemas productivos menos resilientes. Entonces, esto, yo los invito a leer el estudio, lo voy a compartir también en PDF, porque estaba como enlace en los documentos que había compartido anteriormente. Pero realmente, realmente cuando uno lo va analizando, pucha, ¿qué está pasando ahí, digamos, ¿no? Y esa es un poco la pregunta hacia ustedes también, ¿no? ¿Cómo perciben esto? Si coinciden con esta contradicción que yo identifico, ¿no? Que en realidad en el discurso, en la normativa, en las propuestas de políticas, hay avances interesantes, hay construcciones rescatables, no todo, pero hay cosas que son buenos, positivos también. Pero es sobre todo en la ejecución que en Bolivia se ve mucho que no está logrando cumplir con lo que se plantea y hay toda una agenda contraria a la agenda oficial, digamos, ¿no? Una agenda, un avance que contradice lo que son las políticas oficiales del país. Sus reacciones, por favor. Ayer era más participativa, ahora ya le hice largo y le hice dormir a todos, parece. Estaban familiarizados ya con las contribuciones nacionalmente determinadas, conocían el esquema de el sistema de los objetivos de desarrollo sostenible, también sobre eso podría ser interesante alguna pregunta, alguna reacción. ¿Yo le puedo preguntar? Sí, por favor. Ya, gracias, buenas noches. En una de las diapositivas decía Bolivia tiene gran potencial hidro, solar y biomasa. Al decir biomasa, ¿a qué se refería? ¿Me podría explicar un poquito más? Digamos, me imagino que en la hidro debe ser a la hidroeléctrica y en la solar debe ser a la energía solar, digamos. Sí. Y en la biomasa, pues no sé, digamos, desconozco tal vez el término. Más o menos tengo idea. ¿Podría explicar un poquito más sobre eso, por favor? Ya, no, lo hidro es efectivamente todo relacionado al agua y donde sobre todo en la zona de los valles, digamos, tenemos un tremendo potencial porque no hay necesariamente enormes cantidades de agua, pero sí hay unas diferencias en altura muy buenas que permiten generar mucha energía, ¿no? Entonces, ese también es un potencial subutilizado. Hablé de turbinas flotantes que son máquinas que pueden flotar en el río, que no requieren represar el río, o por lo menos no en una gran escala, y que se está utilizando bastante ya en otras partes del mundo, y que son realmente limpias porque no obstruyen ni los peces, ni el transporte, ni el río, todo fluye natural, y sí pueden abastecer fácilmente. Aquí se ponen 2 de esas turbinas frente a Riberalta en el río y todo Riberalta tiene más que suficiente energía sin necesidad de pensar en grandes represas en Cachuela, por ejemplo, ¿no?
claro, ya no estarías hablando de exportar, pero como decía, la exportación no necesariamente es tan viable. Los solares, principalmente los paneles solares, también hay eólica, el tema de los vientos, que también hay algunas zonas donde da nomás esto. Y el tema solar, sobre todo en el altiplano, tiene un potencial tremendo, ¿no? O sea, países como Dinamarca y Alemania, que no tienen ni sol pues, la mitad del año, están avanzando en pasos gigantescos en esta dirección y en Bolivia no se aprovecha. La biomasa, que es tu pregunta principal, es cuando utilizas materia biológica para generar energía. Entonces, es más o menos un biocombustible también, pero ya para generar energía a escala. Aquí en Riberalta, por ejemplo, la cáscara de la almendra se analiza mucho. O sea, tenemos la almendra, sacamos las pepas y la exportamos, y la cáscara hay grandes cantidades que están ahí como desperdicio que no sirve. Y eso se podría convertir muy fácil en energía. Incluso hay una propuesta en el Plan de Desarrollo Económico y Social, habla de una planta de biomasa en Riberalta justo por esas condiciones que tenemos. Y lo que no basta es tal vez la cáscara de la almendra. Podemos usar también los troncos que flotan por el río, que además van a obstruir la hidroeléctrica más adelante, entonces sirve sacarles. Entonces eso también se podría quemar. E incluso se podría hablar de plantaciones para aportar ahí también, ¿no? Ahí, aunque en teoría estamos con el mismo problema como lo que decía de los agrocombustibles, ¿no? Que no necesariamente es tan sostenible. Pero sí hay grandes potenciales. Igual hay otras zonas donde tal vez el afrecho del arroz o la bagaza de la caña. O sea, hay formas de generar esas energías a partir de esos productos biológicos. Eso es lo que implica la generación de energía a partir de biomasa. Hasta la basura se podría utilizar por si acaso, ¿no? Hay máquinas que convierten la basura en gas y lo queman y sin dejar gases tóxicos, o sea, son ya sistemas más modernos, ¿no? Ya, espero haber respondido. ¿Está Juanito pidiendo la palabra también? Sí, por favor, gracias. Mire, creo que se está haciendo en la zona de los valles cruceños y otros valles cochabambinos, se está haciendo el consumo de agua de la manera más sustentable. Yo creo que la agricultura familiar, la pequeña agricultura familiar, acompaña lo que es con el tema de la agricultura sustentable y agroecológica también. Y están haciendo el uso bajo riego por goteo, dándole la mayor utilidad del agua y para que puedan aprovechar la mayor cantidad de personas. En nuestro país también creo que ya de algún modo se ha ingresado a la generación de la energía eólica. Hay varias, creo ya, plantas que se han instalado en Cochabamba básicamente, y la energía solar que se han instalado en diferentes departamentos. Pero además creo que se ha interconectado lo que producen algunas industrias azucareras con el tema de la biomasa, justamente de la caña de azúcar. Están produciendo energía y están apoyando a lo que es la generación de energía eléctrica de ENDE, y asimismo el tema del alcohol, es decir, dándole la mayor utilidad posible a todo lo que es la producción, ¿no? Entonces, de algún modo ya yo creo, aparte de la energía hidráulica que se ha iniciado hace más de 100 años atrás, con algunas plantas por ahí, y otras, obviamente, que han tenido que construirse represas. En Corani, por ejemplo, no son represas muy grandes, pero por la caída del agua se utiliza muy bien las plantas hidráulicas, ¿no? Nuestro país tiene bastantes ríos con caídas muy altas, que es posible producir esa energía, ¿no?, alternativa. Entonces, yo creo que de algún modo se ha avanzado en estos últimos años. Tal vez falta conocer algunos proyectos. Personalmente he ido conociendo algunos proyectos que me han impactado
en Oruro, o sea, construir una planta gigante en Pando, crear una planta solar, ¿no? Energía solar y creo que se está avanzando en eso, en lo posible. Eso quería. Gracias, Juanito. Sí, y tienes toda la razón, sobre todo para la parte de riego. Ahí sí hay importantes inversiones también y efectivamente pueden aumentar la productividad drásticamente, la eficiencia del uso del agua por ya, en vez de inundación, nomás usar por aspersión o incluso por goteo. Y tienes razón, no sé por qué en esta presentación no apareció, en el libro sí se habla un poco más de eso. Y de las energías, también conozco la planta de energía solar en Cobija, por ejemplo, donde también ya hay algo de biomasa, es más privado, pero hay un acuerdo con el municipio. Entonces hay avances y toda esa energía hidráulica también de estas pequeñas represas que ayudan para el riego, que ayudan para generar energía, son justo estos que hemos resaltado que son más interesantes para el país, ¿no? Cuando analizamos por qué ese no figura mucho en la presentación es porque su aporte es mínimo, ¿no? Cuando hablamos de energía eléctrica, por ejemplo, es solo 1% lo que generan este tipo de aportes, o sea, esta planta de energía solar en Cobija o estas pequeñas energías hidroeléctricas que tenemos en los valles, pero en las escalas es mínimo. Y cuando ya hablamos de una planta como lo que se plantea de balas Chipeta, este va a duplicar la deuda internacional de Bolivia, ¿no? O sea, realmente es un monstruo, un monto enorme que no nos podemos imaginar, y también la cantidad de energía que quieren generar con este también es enorme, ¿no? Es como 5 veces la energía que toda Bolivia utiliza o algo así, ¿no? Entonces, esta hace un poquito que nuestro análisis sale tan negativo. Si no enfocarían tanto en esos mega monstruos y más enfocarían en esas opciones locales donde ya hay proyectitos muy lindos, con gran potencial, con gran impacto a nivel local, yo creo que tendríamos una propuesta mucho más coherente, en especial desde el enfoque climático, ¿no? Que es lo que aquí se ha analizado. Ya, pero sí, tienes razón. O sea, no es solo blanco y negro. Hay muchos aspectos que sí son muy rescatables también en avances ya tangibles, solo que muchas veces la escala es el problema, ¿no? Ya, paso la palabra a Franz, estaba con la mano levantada. Sí, gracias, Vincent. Bueno, quería hacer un análisis acerca de lo que has hablado anteriormente sobre el tema de la seguridad alimentaria. Y es que la seguridad alimentaria ha evolucionado desde el punto de vista urbano, rural, ¿no? Porque se ha visto, bueno, seguramente se ha visto esa conveniencia de que el área urbana también puede de alguna forma producir también alimentos. Fruto de ello, por ejemplo, existen proyectos ahora está de moda los huertos familiares, ¿no? Los huertos urbanos en zonas en ciudades donde están pensando en el tema de huertos, ¿no? Generación de hortalizas, de diferentes variedades, ¿no? Y que lo hacen dentro de los espacios urbanos donde justamente suponemos de que hay solamente cemento, ¿no? Y obviamente ahora, por ejemplo, la tendencia también es de que las ciudades están en ese tema de ciudades inteligentes con el tema de un sistema más armonioso con el tema de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? De hacer más espacios verdes, por ejemplo, donde la gente pueda pasar más tiempo o poder hacer una distensión, por ejemplo, ¿no? Porque las ciudades son sumamente bueno, estresante, ¿no? De diferentes formas. Entonces, estos espacios les permiten a la gente distenderse, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, están buscando de alguna forma alternativas en ciudades, megaciudades, metrópolis, ¿no? Entonces,
en el área rural, por ejemplo, ya más o menos conoces y conocen muchos compañeros el tema del problema que viene suscitando con el campesino y la familia indígenas, campesinas, pues, ¿no? Que ahora, por ejemplo, aquí, pues, el caso de Guarayos, por ejemplo, ¿no? Todos los años en estas fechas, cuando hay incendios forestales, la mayoría pierde pues sus cosechitas, ¿no? Su siembra. Es decir, te hablo de la hectárea de yuca, de la hectárea de plátano, de la hectárea de todo, del arroz, todo, ¿no? Entonces se quema, totalmente se quema. Entonces, produce de alguna forma una situación crítica en cuanto al tema alimentario, ¿no? Además de eso, también pues, conocemos que no hay ya animales, los animales también mueren. Entonces, de allí, cada año volvemos a resurgir nuevamente en las épocas de cosecha, de siembra, ¿no? Para poder sustentar a la familia, ¿no? Y eso es lo que sucede, Vincent, ahora, por ejemplo, ¿no? Hay esa interacción de ciudad, entonces yo me imagino que la ciudad al verse también algo así presionada, entonces crea también mecanismos para poder hacer sobrevivencia en ese sentido. Eso, Vincent. Gracias. Sí, me parece muy bien. O sea, al final una combinación de cosas también, ¿no? La serie de necesidades, el problema de la seguridad alimentaria, el problema de la salud, que la gente no está consumiendo ya las frutas y productos sanos tal vez, el problema del cambio climático hace que vuelven interesantes ese tipo de opciones, ¿no? José estuvo ahorita en una reunión con una gente de Dinamarca y allá, por ejemplo, hay proyectos de plantar puros árboles frutales en las calles. Y aquí a veces cuesta plantear esto, ¿no? O sea, no tiene que ser ornamentales, que vamos a plantar frutales en la calle. O sea, ¿por qué no? Si es bueno para los chicos, si es bueno para la sombra, si es bueno para bajar la temperatura, si es bueno porque se ven bonitas además los frutales ya, pero una vez, digamos, ¿no? Y están empezando a hablar de esas cosas y es también parte de la resiliencia, es tener un ambiente donde te sientes bien, ¿no? Y también se vuelve cada vez más importante en esas selvas de cemento, de tener también áreas verdes, áreas que te permiten sentir mejor, más tranquilo. Y realmente hay estudios que muestran que baja hasta los niveles de estrés o los niveles de violencia. Entonces son cosas que creo que son interesantes. O sea, lo que enfoqué ahorita es principalmente la parte climática, pero sí la hemos tratado de entender en este contexto boliviano, donde hay cosas que necesitas atender, donde hay problemas de acceso al agua, a energía, donde hay problemas de seguridad alimentaria y al final requiere soluciones integrales, ¿no? Entonces, gracias, Franz. Paso la palabra a Daniel, que está con la mano levantada. Sí, buenas noches, ingeniero. Quería aportar un poco sobre lo que acaba de mencionar hace unos instantes, sobre aumentar por decir, en las calles, en las avenidas, ¿no? Hay un tema que no se contempla mucho en los lugares, por decir, los hipermercados, supermercados, que esos son grandes elefantes de derribar todo y no dejar nada a su alrededor, nada de árboles, nada de pastos, nada que disminuya lo que es la temperatura en sí, ¿no? Porque imagínense, es un lugar prácticamente de cemento y no sabe a cuántos grados centígrados estuviera si no hay árboles a su alrededor. Lo que un proyecto se tenía planteado hacer era implementar árboles o en este caso de embellecimiento, porque si son frutales también hay el pro o la contra de que este podría causar, como es un lugar de harto trajín o harto movimiento, entonces podría, no sé, haber o hacer que esto ocasione accidentes, ¿no? Bueno, entonces los árboles que se deberían escoger son que se puedan amoldar, se pueda hacer una poda controlada con tal de que no haya
lo que es la visualización, haya un poco de visualización, que esta no crezca tan grande que se debería moldar con tal de que se hagan podas controladas, ¿no? Entonces, no hay que tener en cuenta de las especies que se van a colocar en los lugares que se van a colocar, ¿no? No se puede colocar un frutal, por decir, en la calle, porque este puede ocasionar conflictos con lo que podría ser la fruta que esta da. Podría caer a los autos, a las movilidades incluso. Hay que tener esas consideraciones con respecto a qué árbol se planea colocar, ¿no? Eso solamente. Y claro que para evitar en este caso, disminuir lo que es la temperatura en el lugar de hipermercado o supermercado, en este caso sería muy ideal, ya que no está de más colocar ¿cómo puedo decirlo? No está de más colocar a lo que es el tema del medio ambiente como un pro, un contra, sino algo favoreciendo a lo que vamos a querer llegar, ¿no? Bueno, no sé si me entendieron. Gracias de todos modos. No, está bien. Y claro, tienes toda la razón. O sea, la decisión de qué árbol depende mucho del lugar y sería interesante empezar a promover, ¿no? Ciudades como Santa Cruz ya han hecho sus estudios de dónde están las islas de calor por estos manchas de asfalto y cemento. Y la diferencia entre tener unos árboles o no es realmente abismal, ¿no? Son decenas de grados, ¿no? Y en Cochabamba también conozco de una iniciativa grande con hasta 40 investigadores que están empezando a cuantificar los beneficios de esas áreas verdes en la ciudad. En Riberalta estamos en una situación distinta todavía, o sea, aquí harta gente tiene todavía sus arbolitos en su canchón, hay todavía bastantes avenidas con arbolitos en el centro, se ve bonito todavía de arriba. De poco a poco la ciudad está creciendo y estos pedacitos verdes se están invadiendo, se están avasallando. Y es un debate fuerte también ahorita, ¿cómo hacemos, no? Y de ahí me pareció interesante cuando estaba en Holanda hace unos años, después de estar tanto tiempo en Bolivia, me fui a un barrio nuevo y la diferencia con cuando aquí se crea un barrio en Riberalta, lo que hacen es invadir y tumbar todo y lo dejan realmente desierto, no pura tierra expuesta nomás. Y allá lo que hacen, primero diseñan bien, ponen los cables y todo eso, pero ya están plantando los arbolitos. O sea, hay una manchita de casas y hay una manchita de árboles. Hay hasta un laguito, poco como las urbanizaciones en Urubú, tal vez, como realmente ahí con esas ideas de que se ve bonito, con agua, con bosque, con no sé qué. Pero me parece interesante la planificación, ¿no? O sea, desde cualquier casa en realidad ves una mancha de bosque y puede ser una fajita angostita, ¿no? A 10, 20 metros, pero ya pues, con arbustos y arbolitos ya parece como si estás viviendo en la orilla de un bosque, digamos, ¿no? Y es parte de de sentirse bien, ¿no? Y creo que la conciencia de eso está creciendo. Y que cada vez son más los municipios que buscan esas formas de cómo garantizar esto, no solamente desde el enfoque climático y de garantizar un clima más favorable en la ciudad, pero realmente con esos enfoques integrales, ¿no? Y es un poco el argumento fundamental de este estudio también. O sea, no podemos tener la política climática como una cosa aislada. O sea, primero planificamos el desarrollo del país y después pensamos, ay, pucha, ¿y ahora qué hacemos? Que hemos deforestado todo, ¿qué hacemos con cambio climático? No va a funcionar eso. Tendría que incorporar esta planificación en tu planificación del país y optar ya por otros modos de producción que no te ponen en lío después en estas áreas ambientales, ¿no? Y creo que casi todos los casos que tenemos caen en eso, ¿no? O sea, cada uno tiene este problema donde el desarrollo ha sido demasiado enfocado en la parte económica, en parte de unos cuantos actores que quieren hacerse ricos de la noche a la mañana,
pero olvidando los derechos de las otras personas, olvidando qué impactos ambientales se está generando. Y entonces, ¿cómo podemos balancear esto? Que creo que parcialmente va por estas acciones de defensa, de resistencia, de acciones legales, pero creo que parcialmente también lo que he querido mostrar aquí es, o sea, tenemos realmente que cambiar el chip, ¿no? Incluso cuando hables del supermercado, el otro compañero, o sea, oye, yo ni compro el supermercado, porque casi todo que viene al supermercado es importado de otro lado, y cuando analizamos el impacto ambiental que genera este manzanita que viene de otro país, yo prefiero comprarme una chicharrú de mi vecino, digamos, ¿no? O cuando puedo comprar una Coca-Cola, igual a veces tomo, ¿no? O sea, pero si puedo tomarme un refresco de Copa Azul, prefiero esto, y ese no compro en el gran supermercado, este compro más bien mi fruta en el mercado y traigo mi bote de agua de la piscina del barrio, y con ese mi impacto ambiental también es mucho menor. Y ahí, aquí en Riberalta todavía no hay de esos grandes supermercados que tumban todo. Tal vez por eso también, porque todavía tenemos otra forma de consumo, ¿no? Aunque está entrando con fuerza toda esta comida chatarra y ultra procesada, como le llaman, que es importante también, ¿no?, para cada una personalmente analizar los impactos que genera eso, ¿no? A mí me sorprende cuando voy a Santa Cruz y cuando veo estos supermercados y cuánta gente compra, y yo miro y deseo de todo, pero no compro nada porque además no me alcanza, pero no sé, es importante también como reflexión personal, ¿no? Aunque nada que ver con la tarea o el trabajo aquí, pero parte también de analizar qué realmente queremos llegar como país y cómo queremos desarrollar, qué realmente es desarrollo, ¿no? Con que empecé también estas clases la semana anterior. Para mí personalmente también, ¿qué quiero lograr? ¿No? ¿Es solamente crecimiento económico, solamente consumir todo lo que me ocurre, o ser más consciente en eso también, ¿no? Me parece interesante para analizar, solo que ya tiempo pasó un poquito, pero los dejo para que lo piensen en su tiempo libre. ¿O alguien quiere reaccionar? Vale. Entonces voy cerrando. Sí, no sé si alguien tiene otro comentario, otra pregunta. Si no, un poco preparando como lo de mañana. Mañana voy a tratar de terminar, revisar sus trabajos. Ya voy más de la mitad, pero lo voy a pasar a todas su WhatsApp nomás, yo creo, porque tengo su número de teléfono. Shirley me pasó todos, porque lo tengo todo desordenado. Ustedes me han mandado, pero no todo lo he registrado. Y algunos me han mandado por correo, pero ya no me acuerdo quiénes sí, quiénes no. Entonces mi propuesta es devolverles todos sus trabajos por WhatsApp. Si alguien tiene problema de eso, ni bien lo mando, me manda un mensajito de vuelta que por favor le pueden mandar a su correo. Igual lo puedo tratar de cumplir con eso, ¿ya? Y de ahí para mañana ya, ¿cuál es el enfoque ya de la clase mañana? Ahí era este tema de gestión territorial que ya había adelantado un poquito, que quería hablar de esto. O sea, esta construcción del desarrollo, si hablamos que queremos otro modelo, ¿cómo hacer esto en estos contextos indígenas, ¿no? ¿Cómo construir una propuesta de desarrollo propio, donde planteas tus propias formas de producir, donde puedes tener mayor consideración de esos aspectos ambientales, sociales, los derechos? Ese depende mucho también de la construcción que uno hace, ¿no? No solamente lo que viene impuesto o propuesto desde afuera, desde arriba, pero también lo que uno mismo plantea y lucha. Es otra forma de lucha, digamos, otra forma de pelear por los derechos. Que quiero darle ese ejemplo o sea, la parte teórica de qué es gestión territorial, cuál es la estructura que Bolivia tiene para esas gestiones, cuáles son los avances teóricos, digamos, cómo se aplica. Y de ahí con un ejemplo relacionado a la gestión de riesgos, pues en el marco de lo que hoy hablé también un poco de esta construcción de las UGRs y los comunidades,
Y un ejemplo de cómo en Riberalta algunas comunidades, a partir de su gestión territorial, han logrado empezar a incidir en la gestión de riesgo a nivel municipal, en convertir, incidir en políticas públicas a favor de esas propuestas que nacen de las comunidades, ¿no? Entonces, esto creo que puede ser interesante como ver este otro aspecto más propositivo de construir su desarrollo y construir la atención de sus derechos, ¿no? Eso mañana, espero que con las presentaciones quede más claro a qué me refiero. Y entonces ya mañana también, tal vez en la mañana ya paso los primeritos que me habían pasado sus trabajos. Le he ido revisando ya. Y la segunda, me faltan todavía algunas más, pero lo puede pasar en el transcurso de mañana entonces, ¿ya? Para que puedan también seguir trabajando sobre eso, ¿no? Más del análisis de la literatura y de mis presentaciones, me parece importante que vayan avanzando con esos casos y profundizando un poquito qué han sido esas luchas locales en respuesta a la problemática que ya la mayoría la ha descrito bastante bien. Pero eso quiero ver, ¿no? Este enfoque social, o sea, ¿qué hace la población frente a eso? ¿Cómo están actuando? ¿Están tomando acciones legales? ¿Están proponiendo? ¿Están cogiendo esa puñete? ¿Qué pasa ahí? ¿Y qué otras opciones le podemos dar, ¿no? Esta es la gran pregunta para mí. ¿Cómo apoyar en un mayor respeto de estos derechos en esos contextos que tan desesperantes parecen en muchos casos, ¿no? ¿Vale? Cualquier cosa, otra vez estoy a su servicio. Si quieren me mandan un mensajito por WhatsApp y podemos intentar aclarar si hay dudas o cualquier otra cosa, ¿ya? Listo, 9 en punto. Entonces con esta yo cierro y los deseo otra vez buenas noches, buen descanso. Gracias, Vincent. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Ok, buenas noches. Buenas Muchas noches gracias, buenas a noches. todos y bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, docente. Gracias. Buenas noches, compañeros.